La arrojaron como basura al fondo del barranco, su pequeño cuerpo incompleto, condenado a morir entre piedras filosas y el frío despiadado. Lo que sus padres consideraron una maldición se convertiría en el don que salvaría a quienes la despreciaron, incluso al hijo del hombre más poderoso de Batopilas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las profundidades del Cañón del Cobre, donde el sol de Chihuahua golpea sin piedad las paredes rojizas y el viento silba entre los desfiladeros como un lamento antiguo, un llanto débil rompió el silencio del amanecer. Era un sonido frágil, casi imperceptible, pero lo suficientemente persistente para atraer la atención de Esteban Núñez, un cazador rarámuri que recorría los senderos escarpados en busca de sustento para su tribu. El invierno de 1872 había sido especialmente cruel. La sequía castigaba las tierras y los conquistadores blancos avanzaban sin tregua, empujando a su pueblo cada vez más hacia las alturas inhóspitas de la Sierra Madre. Esteban, con su rostro curtido por el sol y marcado por cicatrices de batallas pasadas, se detuvo. Su oído, entrenado por años de caza, captó el origen de aquel sonido. Se acercó con cautela, apartando los matorrales resecos. Sus pies descalzos se movían con la agilidad silenciosa de quien conoce cada piedra, cada trampa natural del terreno. Al doblar un recodo lo vio, un pequeño bulto envuelto en una manta desgastada, abandonado sobre las piedras filosas del barranco. «Imposible», murmuró en su lengua materna. El llanto venía de allí. Con el corazón acelerado, Esteban se inclinó y apartó la tela sucia. Sus ojos oscuros se abrieron con asombro. Una recién nacida, con la piel aún rojiza y el cordón umbilical apenas cicatrizado, se agitaba débilmente. Su pequeño rostro, contraído por el hambre y el frío, mostraba una fortaleza que contradecía su fragilidad. Fue entonces cuando lo notó. Donde debería estar el brazo izquierdo de la niña, solo había un muñón pequeño, redondeado, como si los dioses hubieran decidido dejar incompleta su creación. Esteban contuvo la respiración. Comprendió de inmediato, la habían abandonado por nacer diferente. Maletia, susurró, invocando el nombre de una antigua deidad rarámuri que protegía a los desamparados. Sin pensarlo más, tomó a la pequeña entre sus brazos. La criatura dejó de llorar, como si hubiera agotado sus últimas fuerzas o como si reconociera que, por fin, estaba a salvo. Esteban la envolvió con cuidado en la parte superior de su túnica y comenzó el ascenso hacia su aldea. El camino era traicionero. Las piedras sueltas amenazaban con ceder bajo sus pies, y el sol, que ya se alzaba implacable, castigaba sin misericordia. Pero Esteban avanzaba con determinación, protegiendo a la niña contra su pecho, susurrándole palabras de aliento en un idioma que ella no podía entender, pero cuyo tono cálido parecía calmarla. En la aldea, escondida entre los pliegues montañosos, Carmela, la esposa de Esteban, salió a recibirlo. Sus ojos, cansados por la pérdida de su propio hijo apenas 2 lunas atrás, se posaron con incredulidad en el pequeño bulto que su marido traía consigo. «¿Qué has traído, Esteban?», preguntó con voz queda. «Una vida que se negó a extinguirse», respondió él, mostrándole a la niña. Carmela ahogó un grito al ver el pequeño muñón donde debería estar el brazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de repulsión, sino de compasión. Extendió los brazos y tomó a la pequeña con una ternura que creía perdida para siempre. «Los mestizos la abandonaron», explicó Esteban. «La dejaron morir porque nació diferente». Carmela miró a su esposo, luego a la niña. En sus ojos brilló una chispa de determinación. «Entonces nosotros le enseñaremos que ser diferente es su fuerza, no su debilidad», susurró. Y así,
En aquel amanecer de invierno, la pequeña encontró un nuevo hogar entre quienes muchos consideraban salvajes, pero que habían demostrado más humanidad que aquellos que se proclamaban civilizados. Los días se convirtieron en lunas, las lunas en estaciones. La pequeña, a quien Carmela y Esteban nombraron Esperanza, crecía entre las montañas con la fuerza de las plantas que rompen la roca para buscar el sol. Su piel cobriza brillaba bajo la luz del amanecer cuando corría descalza tras las cabras. Su risa resonaba entre los cañones como música que sanaba las heridas invisibles de su pueblo. Desde muy temprana edad, Esperanza demostró una voluntad inquebrantable. Donde otros veían limitaciones, ella encontraba caminos. Con su único brazo, aprendió a tejer cestos tan resistentes que los comerciantes mestizos de Batopilas los buscaban con insistencia. Sus dedos, ágiles como arañas trabajadoras, danzaban entre las fibras de palma con una destreza que asombraba incluso a las tejedoras más experimentadas de la aldea. «¿Cómo lo haces, niña?», le preguntó una tarde la anciana Soledad, cuyos ojos nublados por la edad apenas distinguían las siluetas, pero cuyas manos aún recordaban el arte ancestral del tejido. Esperanza, con apenas 7 veranos a sus espaldas, levantó la mirada de su labor y sonrió. «Escucho a las fibras, abuela. Ellas me dicen cómo deben entrelazarse». La anciana asintió con solemnidad. No eran palabras de niña, sino la sabiduría antigua que a veces florece en almas nuevas. No todo era fácil, sin embargo. Cuando llegaban forasteros a la aldea, sus miradas se posaban en el brazo ausente de Esperanza, con una mezcla de curiosidad y lástima que ella había aprendido a reconocer desde sus primeros recuerdos. Los niños mestizos, que ocasionalmente acompañaban a sus padres comerciantes, la señalaban y susurraban. «Manquita», decían, creyendo que ella no entendía el español que Esteban le había enseñado en secreto. Una tarde, mientras los hombres de la aldea negociaban con comerciantes de Urique, un niño de rostro pálido y ropa fina se acercó a Esperanza, quien observaba desde la sombra de un mezquite. «¿Qué se siente ser menos que una persona completa?», preguntó con la crueldad inocente de los niños privilegiados. Esperanza lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una luz que inquietó al muchacho. «No lo sé», respondió con calma. «¿Qué se siente vivir sin poder ver más allá de lo que tus ojos te muestran?». El niño retrocedió confundido, sin entender la profundidad de aquellas palabras. Esa noche, mientras las estrellas salpicaban el cielo de la sierra como gotas de plata sobre un manto negro, Esperanza se sentó junto al fuego donde Esteban tallaba una figura de madera. El silencio entre ellos era cómodo, como un abrazo familiar. «Padre», dijo finalmente, «¿por qué me abandonaron mis verdaderos padres?». Esteban dejó el cuchillo a un lado. Sabía que este momento llegaría. Durante años había preparado respuestas en su mente, buscando palabras que no hirieran más de lo necesario. Pero frente a la mirada directa de Esperanza, todas esas respuestas ensayadas se desvanecieron. «Los mestizos», comenzó con voz pausada, «a veces confunden lo diferente con lo incompleto. Ven un cuerpo que no se ajusta a su idea de perfección y creen que el espíritu que lo habita también está roto». Hizo una pausa, observando cómo las llamas danzaban, proyectando sombras que parecían contar sus propias historias en las paredes de piedra. «Te dejaron porque no supieron ver más allá de lo que les faltaba. No vieron lo que nosotros vemos. Una niña cuyo espíritu es tan completo y brillante que ilumina toda la aldea». Esperanza asintió, procesando aquellas palabras con una madurez que sorprendía incluso a Esteban. «Los perdono», dijo finalmente. Esteban la miró asombrado. «¿Por qué?». «Porque su ceguera les robó la oportunidad de conocerme. Y eso», concluyó con una sonrisa que contrastaba con la solemnidad de su tono,
es un castigo suficiente. Esteban sintió que algo se quebraba y renacía dentro de su pecho. Sin palabras, extendió su brazo y atrajo a Esperanza hacia sí. Bajo el cielo estrellado de la Sierra Tarahumara, padre e hija adoptivos compartieron un silencio más elocuente que cualquier declaración de amor. A la distancia, Carmela observaba la escena. Sus ojos, antaño empañados por el dolor de la pérdida, ahora brillaban con orgullo y gratitud. Aquella niña abandonada había traído a su hogar algo que creían perdido para siempre, la esperanza que le daba nombre. Los años pasaron como el agua del río Urique, a veces mansa, a veces embravecida, pero siempre en movimiento constante. Esperanza floreció como las biznagas del desierto, hermosa y fuerte a pesar de las condiciones adversas. A sus 15 años, su rostro había adquirido la belleza serena de las montañas al amanecer, sus pómulos altos y definidos, sus ojos negros profundos como pozos de agua dulce en la aridez. Fue durante el verano de su 15º año cuando Esperanza descubrió su verdadero don. Todo comenzó con Mateo, el hijo menor de los Gutiérrez, una familia rarámuri que vivía al otro lado del cañón. El niño había contraído una fiebre que consumía su pequeño cuerpo como el fuego devora la hierba seca. Sus padres habían probado todos los remedios conocidos, incluso habían bajado hasta Batopilas para consultar al médico mestizo, pero nada parecía funcionar. Una noche, mientras Esperanza dormía envuelta en su manta tejida, un sueño la visitó. Vio plantas que brillaban con luz propia, escuchó voces antiguas que susurraban nombres y propiedades, sintió en su único brazo el pulso de la tierra. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte como un tambor ceremonial. Sin despertar a nadie, salió de la choza y se internó en la penumbra del bosque. Sus pies descalzos reconocían el camino como si lo hubieran recorrido 1000 veces antes. Se detuvo frente a un arbusto de hojas pequeñas y flores pálidas que nunca antes había notado. Con reverencia recolectó algunas ramas, murmurando agradecimientos a la tierra como le había enseñado Carmela. Al amanecer, mientras la aldea despertaba, Esperanza se presentó en la casa de los Gutiérrez con una infusión humeante. «¿Qué traes ahí, muchacha?», preguntó desconfiada Dolores, la abuela del niño enfermo. «Medicina», respondió simplemente Esperanza. «Anoche los espíritus de las plantas me hablaron». Cualquier otro habría rechazado tales palabras como desvaríos, pero entre los rarámuri, los sueños eran mensajeros respetados. Dolores se apartó, permitiéndole acercarse al niño que ardía en fiebre. Con delicadeza, Esperanza levantó la cabeza de Mateo y acercó el cuenco a sus labios resecos. El líquido, de un verde pálido casi luminoso, desprendía un aroma que evocaba las profundidades del cañón después de la lluvia. El niño bebió con dificultad, tosiendo a veces, pero Esperanza lo animaba con palabras suaves. «Bebe, pequeño valiente, la planta de la luna ha crecido para ti». Antes del mediodía, la fiebre había cedido. Al atardecer, Mateo pidió comida por primera vez en días. 3 soles después, corría de nuevo entre los senderos pedregosos como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. La noticia se extendió como el viento entre las barrancas. Pronto, otros enfermos buscaron a Esperanza. Una anciana con dolores que le robaban el sueño. Un joven cuya pierna infectada amenazaba con llevarlo a la tumba. Una madre primeriza cuyo bebé se negaba a mamar. Para cada uno, Esperanza encontraba una planta, una raíz, una corteza. Sus preparaciones sanaban con una eficacia que maravillaba incluso a los más escépticos. Pero lo más sorprendente no eran las hierbas en sí, sino la forma en que Esperanza las recolectaba y preparaba, utilizando su único brazo con una destreza que desafiaba lo imaginable. «Es como si tuviera 4 manos en lugar de una», comentó asombrado Felipe, un cazador respetado por su vista de águila.
Carmela sonreía con orgullo silencioso. No son las manos las que curan, decía. Es el espíritu que habita en ellas. Sin embargo, no todos recibían el don de esperanza con gratitud. En Batopilas, el médico español don Augusto Mendoza escuchaba con creciente irritación los relatos sobre la curandera manca de las montañas. Cada paciente que abandonaba su consulta para buscar las hierbas de la muchacha Rarámuri era una afrenta a su formación científica, un recordatorio de que su autoridad en aquel rincón salvaje de Chihuahua no era absoluta. Es brujería, pura superstición, declaraba a quien quisiera escucharlo. Esas hierbas probablemente contengan venenos que acabarán matando a quienes las consumen, pero las muertes que predecía nunca llegaban. Al contrario, quienes bebían las infusiones de esperanza parecían rebosar de una vitalidad renovada. Una tarde, mientras Esperanza recolectaba corteza de un árbol particularmente alto, utilizando un lazo que manejaba con asombrosa precisión, sintió una presencia a sus espaldas. Al volverse, se encontró con los ojos grises y fríos de don Augusto. «Así que tú eres la bruja que está robándome los pacientes», dijo sin preámbulos, sus palabras afiladas como el escalpelo que siempre llevaba consigo. Esperanza sostuvo su mirada sin temor. «No soy bruja, señor. Solo escucho lo que las plantas quieren decirme». Don Augusto rió con desdén, pero algo en la serenidad de aquella joven perturbó su arrogancia. El encuentro con don Augusto dejó un sabor amargo en la boca de Esperanza, como las raíces de malvavisco que a veces utilizaba para bajar la fiebre. No eran sus palabras lo que la perturbaba, había escuchado peores, sino la oscuridad que percibió detrás de aquellos ojos grises, un vacío que ni todas las hierbas del cañón podrían llenar. Aquel otoño, cuando las hojas de los escasos árboles del barranco se teñían de ocre y los vientos comenzaban a silbar con más fuerza entre las rocas, una enfermedad desconocida golpeó las aldeas cercanas a Batopilas. Comenzaba con una tos seca, seguida por fiebres tan altas que algunos deliraban viendo espíritus que venían a reclamarlos. Finalmente, manchas rojizas cubrían la piel y la muerte llegaba entre espasmos terribles. Los Rarámuri, acostumbrados a las enfermedades traídas por los blancos desde los tiempos de la conquista, reconocieron de inmediato el peligro. Familias enteras abandonaron sus hogares, internándose en las partes más altas y remotas de la Sierra Madre, donde esperaban que el mal no los alcanzara. Pero Esperanza no huyó. Junto con Esteban y Carmela, decidió quedarse para ayudar a quienes ya estaban enfermos y no podían moverse. Construyeron chozas aisladas donde atender a los afectados, siguiendo las instrucciones que los sueños de Esperanza le revelaban cada noche. Las flores del saúco negro, mezcladas con raíz de gordolobo y corteza de quina, murmuraba mientras preparaba infusiones. Baños de pies con tomillo y romero para bajar la fiebre. Sus preparaciones aliviaban los síntomas, pero no conseguían vencer por completo a la enfermedad. Por cada paciente que mejoraba, 2 más caían en sus garras. Esperanza trabajaba día y noche, su único brazo incansable, sus ojos enrojecidos por el humo de las infusiones constantes. Una mañana, mientras aplicaba compresas frías sobre la frente ardiente de una niña pequeña, la puerta de la choza se abrió. Don Augusto Mendoza entró, seguido de 2 asistentes que cargaban un baúl de madera. El médico observó la escena con una mezcla de curiosidad científica y desprecio apenas disimulado. «Me dicen que tus hierbas están salvando vidas», dijo, sin saludar. Esperanza no levantó la mirada de su paciente. «Algunas, no todas las que quisiera». Don Augusto se acercó, examinando las manchas en la piel de la niña. «Sarampión», diagnosticó con la seguridad de quien ha visto la enfermedad muchas veces. «En Europa lo conocemos bien. Mata a miles cada invierno. Aquí también mata,
respondió Esperanza con sencillez. Pero la tierra nos ofrece aliados para combatirlo. El médico observó las hierbas secas que colgaban del techo, los cuencos con preparaciones de diferentes colores, el fuego controlado donde hervían más medicinas. La ciencia moderna tiene sus propios métodos, declaró, abriendo el baúl que sus asistentes habían depositado en el suelo. De él extrajo frascos con líquidos de diversos colores, instrumentos de metal reluciente, vendas inmaculadas. He venido a probar que la medicina real es superior a tus supersticiones. Esperanza finalmente lo miró. Sus ojos no mostraban desafío ni temor, solo una compasión infinita que desconcertó al arrogante médico. Si ha venido a salvar vidas, don Augusto, entonces somos aliados, no enemigos. El médico parpadeó, momentáneamente desarmado por aquella respuesta. Había esperado ira, resistencia, quizás incluso miedo, no esta aceptación serena. Propongo un experimento, continuó, recuperando su compostura. Tú atenderás a la mitad de los enfermos con tus métodos. Yo me ocuparé del resto con la ciencia europea. Al final, veremos quién salva más vidas. Esteban, que hasta entonces se había mantenido en silencio, dio un paso al frente. La vida de nuestra gente no es un juego para satisfacer tu orgullo, mestizo, gruñó. Pero Esperanza lo detuvo con un gesto suave. No, padre. Si sus medicinas pueden ayudar donde las mías fallan, debemos aceptar su propuesta. Don Augusto sonrió, seguro de su victoria. Durante los días siguientes se estableció una tensa colaboración. El médico y sus asistentes ocuparon una de las chozas, convirtiéndola en un improvisado hospital donde aplicaban sangrías, administraban pócimas de mercurio y cubrían a los pacientes con mantas pesadas para sudar la enfermedad. Esperanza continuó con sus métodos, infusiones cuidadosamente preparadas, compresas de hierbas específicas para cada síntoma, pequeñas cantidades de alimento rico en fuerzas naturales. Trataba a cada paciente con un respeto reverencial, hablándoles en voz baja, sosteniéndoles la mano durante los momentos de mayor dolor. Poco a poco, una verdad incómoda comenzó a emerger. Los pacientes, bajo el cuidado de Esperanza, si bien no se recuperaban por completo, sobrevivían en mayor número. Sus fiebres cedían gradualmente. Las manchas se desvanecían sin dejar cicatrices. La tos disminuía hasta desaparecer. En la choza de don Augusto, en cambio, los gritos de dolor eran constantes. Las sangrías debilitaban cuerpos ya frágiles. El mercurio provocaba temblores y pérdida de dientes. Las mantas pesadas aumentaban las fiebres hasta niveles mortales. Una noche, mientras Esperanza vigilaba el sueño inquieto de un anciano, la puerta se abrió nuevamente. Era don Augusto, pero su arrogancia había desaparecido. Su rostro mostraba el agotamiento de quien ha luchado una batalla imposible de ganar. 3 más han muerto bajo mi cuidado, admitió, su voz apenas un susurro. Y tú no has perdido a ninguno en 2 días. Esperanza observó el rostro descompuesto de don Augusto. Las profundas ojeras bajo sus ojos, las arrugas nuevas que surcaban su frente, la derrota que encorvaba sus hombros. No sintió triunfo, solo una profunda compasión por aquel hombre que había viajado desde tan lejos, trayendo consigo una sabiduría que ahora se revelaba incompleta. «Siéntese», le dijo, señalando un banco de madera junto al fuego. «Parece que usted también necesita medicina». Le ofreció una infusión de hierbas que había preparado para los cuidadores, una mezcla que otorgaba fuerzas y claridad mental. Don Augusto dudó un momento, pero el aroma dulce y terroso venció su resistencia. Bebió despacio, sus manos temblando ligeramente. «¿Qué es esto?», preguntó, sorprendido por el sabor complejo que se expandía en su boca. «Hierba de San Juan, mezclada con valeriana y un poco de miel silvestre», respondió ella mientras continuaba cambiando las compresas en la frente del anciano. «Da fuerzas al cuerpo cansado y calma el espíritu inquieto».
Don Augusto observó cómo Esperanza trabajaba, la precisión de sus movimientos, la economía de gestos, la forma en que compensaba la ausencia de su brazo izquierdo con una flexibilidad asombrosa del derecho. No había desperdicio, no había duda. Cada acción fluía hacia la siguiente como el agua entre las piedras del río. ¿Cómo sabes qué hierbas usar?, preguntó finalmente, su voz desprovista del desdén anterior. ¿Quién te enseñó? Esperanza sonrió mientras ajustaba las mantas alrededor del anciano dormido. Nadie me enseñó, don Augusto, o quizás todos me enseñaron. Las plantas me hablan en sueños, los ancianos comparten sus recuerdos y el cañón mismo me muestra dónde buscar, pero sobre todo, hizo una pausa, buscando palabras que pudiera entender un hombre educado en universidades europeas. Observo, miro atentamente lo que funciona y lo que no. Escucho a mi corazón cuando me dice que un camino es correcto. El médico la miró con curiosidad renovada. En su formación en Madrid, sus profesores habían desdeñado siempre el conocimiento de los salvajes como supersticiones peligrosas. Pero lo que veía en esta joven no era ignorancia, sino una forma diferente de sabiduría, más conectada con la naturaleza, más intuitiva quizás, pero no menos efectiva. Enséñame, dijo finalmente, las palabras escapando de su boca antes de que pudiera contenerlas. Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Qué quiere que le enseñe, don Augusto? Tus métodos, tus hierbas. Quiero entender por qué funcionan cuando mis medicinas fallan. Así comenzó una extraña colaboración que cambiaría para siempre la vida en las barrancas. Cada mañana, Esperanza y don Augusto recorrían juntos los senderos escarpados, ella mostrándole plantas que él jamás había considerado medicinales, él explicándole teorías sobre los humores corporales y la importancia de la higiene. Al principio, los rarámuri observaban con desconfianza. Ver a su sanadora caminar junto al médico español que tantas veces había despreciado sus costumbres les parecía una traición. Pero cuando los resultados comenzaron a manifestarse, menos muertes, recuperaciones más rápidas, tratamientos que combinaban lo mejor de ambos mundos, la desconfianza se transformó gradualmente en curiosidad. ¿Es cierto que le has enseñado a usar la savia del maguey para las heridas infectadas?, le preguntó una tarde Carmela a su hija adoptiva, mientras ambas molían maíz para las tortillas. Sí, respondió Esperanza, y él me ha enseñado a hervir los paños antes de usarlos en las heridas. Dice que hay criaturas tan pequeñas que no podemos verlas, pero que causan infecciones. Carmela asintió pensativa. Quizás los mestizos no sean tan arrogantes como creíamos. Don Augusto es diferente ahora, dijo Esperanza con suavidad. Ha aprendido a ver con otros ojos. Y era cierto. A medida que pasaban las semanas, el médico español fue transformándose. Su postura rígida se suavizó. Su voz perdió el tono condescendiente y en sus ojos apareció un brillo nuevo, el destello de quien descubre un mundo desconocido de posibilidades. Una tarde, mientras preparaban juntos un ungüento para las erupciones cutáneas, don Augusto observó a Esperanza trabajar. La joven sostenía un mortero entre sus rodillas y machacaba hierbas con un movimiento rítmico, compensando con ingenio natural la falta de su brazo. En Madrid, dijo pensativo, te habrían considerado inválida, te habrían relegado a la mendicidad o, con suerte, al cuidado perpetuo de tu familia. Esperanza continuó su labor sin inmutarse. ¿Y qué me considera usted ahora, don Augusto? El médico meditó su respuesta. Te considero la prueba viviente de que estaba equivocado sobre muchas cosas. Aquella confesión, pronunciada con humildad sincera, selló un pacto silencioso entre ellos. No era amistad, no todavía,
pero sí un reconocimiento mutuo, un respeto que trascendía las diferencias de origen, educación y creencias. Mientras tanto, la epidemia de sarampión comenzó a remitir. Las familias que habían huido a las montañas regresaban poco a poco, sorprendidas de encontrar a sus parientes no solo vivos, sino en proceso de recuperación. Y más sorprendente aún, verlos atendidos por un equipo improbable formado por una joven rarámuri de un solo brazo y un médico español cuyos instrumentos ahora compartían espacio con atados de hierbas secas. La noticia de la extraña alianza entre la curandera manca y el médico español se extendió más allá de las barrancas, viajando en los labios de comerciantes y mineros hasta llegar a Batopilas. En aquella pequeña ciudad, donde la plata extraída de las entrañas de la tierra había creado fortunas y miserias por igual, la historia adquirió matices que distorsionaban la verdad. «Dicen que la India tiene pacto con el diablo», murmuraban las señoras de sociedad en sus tertulias, «que ha embrujado al doctor Mendoza para robarle sus conocimientos europeos. Yo escuché que preparan pociones con sangre de niños», añadían otros, persignándose con fervor supersticioso. Don Rodrigo Valverde, dueño de la mina más grande de la región y hombre cuya influencia solo era superada por su ambición, escuchaba estos rumores con creciente interés. Desde hacía meses buscaba expandir sus operaciones hacia territorios rarámuri, pero la resistencia de los indígenas había frustrado sus planes. Quizás esta situación podría proporcionarle la excusa perfecta. Una mañana de diciembre, cuando el aire frío bajaba de las montañas, envolviendo el cañón en una niebla fantasmal, 3 jinetes llegaron a la aldea donde Esperanza y don Augusto continuaban su labor. Venían bien vestidos, montando caballos de raza, sus espuelas de plata tintineando con cada paso. El líder, un hombre de rostro afilado y mirada calculadora, desmontó con elegancia estudiada. «Buenos días», saludó con falsa cordialidad. «Busco al doctor Augusto Mendoza». Esteban, que tallaba una figura de madera frente a su choza, se levantó lentamente. Sus ojos, entrecerrados con desconfianza, evaluaron a los recién llegados. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó en un español perfecto que sorprendió a los visitantes. «Mi nombre es Rodrigo Valverde», respondió el hombre, ligeramente desconcertado por no haber sido reconocido de inmediato. «Soy propietario de las minas San Miguel y representante de la autoridad civil en Batopilas». «Don Augusto está trabajando», respondió Esteban con frialdad, «y nosotros no recibimos órdenes de Batopilas». Valverde frunció el ceño, su mano instintivamente moviéndose hacia la empuñadura de su pistola. Pero antes de que la situación pudiera deteriorarse, don Augusto emergió de una de las chozas, seguido por Esperanza. Ambos llevaban las manos manchadas de jugos vegetales y el olor a hierbas medicinales los envolvía como un aura. «Don Rodrigo», exclamó el médico, genuinamente sorprendido, «¿qué lo trae por estas tierras?». Valverde se adelantó, ignorando deliberadamente a Esperanza y a Esteban. «He venido a llevarlo de vuelta a la civilización, doctor», declaró con firmeza. «Su lugar está en Batopilas, atendiendo a personas respetables, no...». Sus ojos se deslizaron con desprecio sobre las chozas y sus habitantes, desperdiciando su talento entre salvajes. Don Augusto se tensó visiblemente. Miró a Esperanza, cuyo rostro permanecía sereno a pesar del insulto, y luego volvió a encarar a Valverde. «Agradezco su preocupación, pero mi trabajo aquí no ha terminado», respondió con una calma que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. «Estamos desarrollando tratamientos que combinan la medicina europea con el conocimiento local. Los resultados son prometedores». Valverde rió con desdén. «Combinando la ciencia con supersticiones paganas, ¿se da cuenta de lo que está diciendo, doctor? La Iglesia podría considerar esto herejía.
La Iglesia debería preocuparse más por las almas que mueren sin atención médica, replicó don Augusto con firmeza. Y yo me preocupo por los cuerpos, sea cual sea el color de su piel. El minero entrecerró los ojos, su expresión endureciéndose. No es solo una cuestión de medicina, doctor. Hay rumores inquietantes, brujería, pactos demoníacos. Esperanza dio un paso adelante, su presencia súbitamente dominante a pesar de su estatura modesta. Si curar a los enfermos es brujería, dijo con voz clara, entonces quizás necesitamos más brujas y menos hombres que buscan oro bajo tierra mientras otros mueren. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Valverde la miró como si recién notara su existencia, sus ojos deteniéndose en el espacio vacío donde debería estar su brazo izquierdo. Así que tú eres la famosa curandera manca, dijo finalmente, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios. La que ha hechizado al buen doctor. Nadie ha hechizado a nadie, intervino don Augusto, colocándose protectoramente junto a Esperanza. Somos colegas, aprendemos el uno del otro. Valverde montó nuevamente, sus ojos ahora fríos como el metal. Tiene una semana para reconsiderar su posición, doctor, advirtió. Vuelva a Batopilas por voluntad propia o me veré obligado a tomar medidas. No podemos permitir que estas prácticas continúen. Los jinetes se alejaron al galope, levantando nubes de polvo rojizo a su paso. Cuando desaparecieron tras una curva del camino, Esteban se acercó a don Augusto y Esperanza, su rostro sombrío. Ese hombre es peligroso, dijo. Los de su clase no amenazan en vano. Don Augusto asintió, pasándose una mano por el cabello con gesto preocupado. Valverde controla prácticamente todo en Batopilas. Las minas, el comercio, incluso el alcalde baila al son que él toca. Esperanza miró hacia el sendero por donde habían desaparecido los jinetes, su expresión pensativa. ¿Por qué le importa tanto lo que hacemos aquí?, preguntó. Somos tan insignificantes para hombres como él. Don Augusto y Esteban intercambiaron miradas, la comprensión reflejada en ambos rostros. Las tierras, dijo Esteban con amargura. Siempre se trata de las tierras. Quiere expandir sus minas hacia el territorio rarámuri y busca cualquier excusa para intervenir. Y nosotros, concluyó don Augusto, acabamos de darle la perfecta brujería, herejía, desafío a las autoridades. Esa noche, mientras la aldea dormía inquieta bajo un cielo tachonado de estrellas, Esperanza permaneció despierta junto al fuego. Sus dedos trabajaban automáticamente, trenzando fibras para un nuevo cesto, pero su mente estaba lejos, explorando caminos invisibles, buscando soluciones en el laberinto de posibilidades que se abría ante ellos. No permitiré que destruyan lo que hemos construido, susurró al viento nocturno, su voz apenas audible pero cargada de determinación. Ni don Rodrigo ni nadie. Los días siguientes transcurrieron bajo una calma tensa, como el aire pesado que precede a una tormenta de verano. La rutina continuaba, pacientes que sanaban, hierbas que se recolectaban, conocimientos que se intercambiaban, pero una sombra invisible se cernía sobre la aldea. Ojos vigilantes escrutaban el camino que conducía a Batopilas, y las madres mantenían a los niños cerca, como si intuyeran un peligro que aún no se materializaba. Don Augusto, por su parte, parecía librar una batalla interna. Durante sus sesiones de trabajo con Esperanza, se mostraba distraído, su mente claramente ocupada en pensamientos distantes. Una mañana, mientras clasificaban raíces recién recolectadas, Esperanza finalmente rompió el silencio. Está considerando regresar, ¿verdad? El médico levantó la mirada, sorprendido por la intuición de la joven. No es tan simple, Esperanza, respondió tras un momento de vacilación. Tengo responsabilidades en Batopilas, pacientes que dependen de mí, una posición que mantener.
Y aquí tiene conocimiento que salva vidas, completó ella, sin reproche en su voz, solo una constatación de hechos. Conocimiento que no encontrará en sus libros ni en sus universidades. Don Augusto suspiró profundamente, pasándose una mano por la barba que había dejado crecer durante su estancia en las montañas. Lo sé. Y eso es lo que hace tan difícil esta decisión. Esperanza colocó una mano sobre las hierbas que habían estado clasificando, sus dedos acariciando las hojas con reverencia. Estas plantas estarán aquí cuando usted regrese, dijo con una suavidad que contrastaba con la firmeza de su mirada. Yo también estaré aquí. Aquella promesa, sencilla pero cargada de significado, pareció aliviar momentáneamente la angustia del médico. Sin embargo, el destino tenía otros planes para su dilema moral. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba su descenso tras las montañas, tiñendo el cielo de púrpura y oro, un jinete solitario llegó a la aldea. No era uno de los hombres de Valverde, sino Miguel, un joven mestizo que trabajaba como asistente en la botica de Batopilas y que ocasionalmente ayudaba a don Augusto. Su rostro, habitualmente alegre, mostraba ahora la gravedad de quien trae malas noticias. Desmontó apresuradamente y buscó al médico, encontrándolo junto a la choza que servía como enfermería improvisada. «Don Augusto», llamó sin aliento, «tiene que volver a Batopilas de inmediato». El médico se tensó, reconociendo la urgencia en la voz del muchacho. «¿Qué ha ocurrido, Miguel?» «Es don Rodrigo», explicó el joven, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Su hijo menor, Sebastián, ha caído enfermo con fiebres altas y convulsiones. Ninguno de los otros médicos ha podido ayudarlo. El niño empeora por horas». Don Augusto palideció. Sebastián Valverde, un chiquillo de apenas 6 años, había sido paciente suyo desde su nacimiento. Un niño frágil, pero de espíritu vivaz, cuya salud siempre había sido motivo de preocupación. «¿Cuándo comenzó?», preguntó, ya dirigiéndose hacia su choza para recoger sus instrumentos. «Hace 3 días. Primero parecía un simple resfriado, pero anoche comenzó a convulsionar. Don Rodrigo está desesperado. Ha prometido una recompensa considerable a quien salve a su hijo». Esperanza, que había escuchado la conversación desde la distancia, se acercó silenciosamente. Su expresión era inescrutable, pero algo en la tensión de sus hombros revelaba su inquietud. «¿Qué síntomas exactos presenta el niño?», preguntó con voz tranquila. Miguel la miró con sorpresa, no acostumbrado a que una indígena interviniera en asuntos médicos. Pero la presencia de don Augusto a su lado le dio confianza para responder. Fiebre muy alta, manchas rojizas en el pecho y la espalda, dificultad para respirar, y las convulsiones, por supuesto. Esperanza y don Augusto intercambiaron miradas. Ambos reconocían los síntomas. «Es la misma enfermedad que tratamos aquí», dijo ella, «la que llaman sarampión». El médico asintió, su mente trabajando rápidamente. «Necesitaré llevar algunas de tus preparaciones», dijo, volviéndose hacia Esperanza, «especialmente la infusión de corteza de sauce y flores de saúco». «Lléveme con usted», respondió ella con sencillez. «Conozco esta enfermedad mejor que nadie». Un silencio denso siguió a sus palabras. Miguel miró nerviosamente de uno a otro, claramente incómodo con la sugerencia. «Don Rodrigo nunca permitiría», comenzó, pero don Augusto lo interrumpió con un gesto. «Tiene razón, Esperanza. Don Rodrigo jamás aceptaría que una curandera raramuri atienda a su hijo, especialmente después de nuestro último encuentro». «Entonces no le diga quién preparó las medicinas», insistió ella. «Use mis conocimientos, pero ponga su nombre. El niño es lo importante, no quien reciba el crédito por salvarlo».
Don Augusto la miró largamente, conmovido por aquella generosidad desprovista de ego. En ese momento la vio no como la había visto al principio, una curiosidad, una anomalía entre salvajes, sino como lo que realmente era, una sanadora de espíritu noble, más preocupada por el bienestar de otros que por su propio reconocimiento. «No», dijo finalmente su voz firme, «no traicionaré la verdad. Si tus medicinas salvan al hijo de Valverde, él sabrá exactamente de dónde vinieron y quién merece su gratitud». Aquella noche, don Augusto partió hacia Batopilas con su maletín médico y una colección de remedios preparados por Esperanza. La joven lo acompañó hasta el límite de la aldea, donde el sendero comenzaba su descenso hacia el pueblo minero. «Tenga cuidado», le advirtió. «Don Rodrigo es un hombre orgulloso. Incluso la gratitud puede convertirse en veneno en corazones como el suyo». El médico asintió, comprendiendo la profundidad de aquella advertencia. «Volveré», prometió. «Con o sin la aprobación de Valverde, lo que hemos comenzado aquí es demasiado importante para abandonarlo». Esperanza sonrió, pero sus ojos reflejaban una sabiduría antigua, la de quien ha visto promesas romperse como ramas secas bajo el peso de la conveniencia. Batopilas se alzaba como un espejismo de civilización europea en medio de la aspereza del cañón. Casas de adobe encalado con techos de teja roja, una iglesia con campanario que dominaba la plaza central, calles estrechas pero trazadas con precisión geométrica. Y sobre todo ello, como una sombra omnipresente, la gran casona de don Rodrigo Valverde en la colina, con sus ventanales de cristal importado y sus balcones de hierro forjado. Cuando don Augusto llegó, la noche ya había caído sobre el pueblo. Luces temblorosas de velas y lámparas de aceite iluminaban débilmente las ventanas, y el ocasional relincho de un caballo rompía el silencio tenso que parecía envolverlo todo. Se dirigió directamente a la mansión Valverde, donde dos guardias armados custodiaban la entrada principal. «Soy el doctor Mendoza», anunció con autoridad. «Me han llamado para atender al niño Sebastián». Los guardias intercambiaron miradas, reconociéndolo a pesar de su aspecto cambiado. La barba crecida, la ropa menos formal, el polvo del camino adherido a sus botas. Lo dejaron pasar sin hacer preguntas, señalando hacia la escalera principal. La casa por dentro era un monumento a la opulencia y el poder. Candelabros de plata, muebles traídos de Europa, tapices españoles en las paredes. Pero toda aquella riqueza no podía enmascarar el olor a enfermedad y miedo que emanaba del piso superior. Al llegar al dormitorio del niño, don Augusto encontró una escena desoladora. Sebastián yacía en una cama enorme que hacía parecer su cuerpecito aún más diminuto. Su piel, habitualmente pálida, estaba ahora cubierta de manchas rojizas y su respiración era un silbido entrecortado que resonaba en el silencio de la habitación. Junto a él, sentada en una silla de roble tallado, doña Elena Valverde, esposa de don Rodrigo, sostenía la mano inerte de su hijo mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Don Rodrigo se paseaba nerviosamente por la habitación, como un león enjaulado. Al ver entrar al médico se detuvo abruptamente. «¡Por fin! ¿Dónde diablos ha estado Mendoza? Mi hijo se está muriendo». Don Augusto ignoró el tono acusatorio y se acercó de inmediato a la cama. Colocó su maletín en la mesita de noche y comenzó a examinar al niño con movimientos precisos y eficientes. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó, tomando el pulso del pequeño. «Empeoró anoche», respondió doña Elena con voz quebrada. «Las convulsiones comenzaron poco después del anochecer. Desde entonces apenas ha abierto los ojos». Don Augusto asintió. Sacó de su maletín un frasco de cristal que contenía un líquido de color ámbar oscuro, la infusión de corteza de sauce y flores de saúco que Esperanza había preparado.
También extrajo pequeños saquitos de tela con hierbas secas y un ungüento verdoso en un recipiente de barro. Don Rodrigo observó aquellos preparados con evidente suspicacia. ¿Qué demonios es eso? No parece medicina europea. Es medicina, don Rodrigo, respondió el médico con calma mientras vertía unas gotas del líquido en una cuchara de plata. Y en este momento es la mejor esperanza para su hijo. Sin esperar permiso, acercó la cuchara a los labios resecos de Sebastián. El niño, como si respondiera a un instinto primario de supervivencia, bebió débilmente. He estado estudiando tratamientos alternativos para esta enfermedad, explicó don Augusto mientras preparaba compresas con las hierbas secas remojadas en agua caliente. He visto resultados notables. ¿En esos indios salvajes?, espetó Valverde, su rostro enrojecido por la ira. ¿Está tratando a mi hijo con brebajes de brujos paganos? Estoy tratando a su hijo con medicina que funciona, respondió don Augusto, su paciencia comenzando a agotarse. Medicina que ha salvado docenas de vidas durante el brote en las montañas. Colocó las compresas sobre el pecho del niño y comenzó a aplicar el ungüento en las manchas más inflamadas de su piel. El aroma, una mezcla de hierbas silvestres y resinas, llenó la habitación, desplazando momentáneamente el olor a enfermedad. Si prefiere que me retire y deje a Sebastián en manos de médicos que se aferran a sangrías y mercurio, estoy dispuesto a marcharme ahora mismo, añadió con una frialdad que sorprendió incluso a sí mismo. Don Rodrigo pareció a punto de estallar, pero doña Elena intervino con una autoridad que rara vez mostraba en público. «Deje que continúe, Rodrigo», ordenó, su voz repentinamente firme. «No me importa si estas medicinas las preparó el mismo diablo. Si pueden salvar a nuestro hijo, las usaremos». Las horas siguientes fueron una batalla silenciosa contra la muerte. Don Augusto trabajaba metódicamente, aplicando los remedios de esperanza según las instrucciones que ella le había dado. Cada cierto tiempo, el niño recibía pequeñas dosis de la infusión ámbar, y las compresas se renovaban cuando perdían su calor. Para medianoche, la respiración de Sebastián parecía menos laboriosa, y la fiebre, aunque aún alta, había disminuido ligeramente. «Está respondiendo», murmuró don Augusto, más para sí mismo que para los padres que vigilaban ansiosos cada movimiento. «Tal como ella dijo que ocurriría». «¿Ella?», preguntó doña Elena, sus ojos enrojecidos fijos en el médico. «¿Quién es ella, doctor?». Don Augusto dudó un momento. Había prometido no ocultar la verdad, pero también sabía que revelarla en ese instante podría poner en peligro el tratamiento del niño. «Una colega», respondió finalmente. «Alguien que conoce estas plantas mejor que nadie». Don Rodrigo, que había estado observando en silencio desde un rincón, dio un paso adelante. «Es esa india, ¿verdad? La manca de la que habla todo el pueblo». El médico no respondió de inmediato, concentrado en ajustar una de las compresas. Pero su silencio fue toda la confirmación que Valverde necesitaba. «Increíble», murmuró el minero, una extraña mezcla de desprecio y curiosidad en su voz. «El ilustre doctor Mendoza, formado en las mejores universidades de Madrid, reducido a aplicar remedios de una salvaje tullida». Don Augusto se irguió, enfrentando directamente la mirada de Valverde por primera vez. «Esa salvaje tullida, como usted la llama, posee un conocimiento más profundo sobre las propiedades curativas de las plantas que cualquier boticario europeo que haya conocido. Y si su hijo sobrevive esta noche, don Rodrigo, será gracias a ella, no a mí». Un silencio tenso siguió a aquella declaración. Doña Elena, ajena al duelo de voluntades que se desarrollaba ante ella, seguía acariciando el cabello húmedo de su hijo, susurrando oraciones en voz baja. Finalmente, don Rodrigo dio media vuelta y salió de la habitación sin decir palabra,
sus pasos resonando pesadamente en el pasillo. Don Augusto volvió a su labor, consciente de que había cruzado una línea de la que no habría retorno. «Hable más de ella», pidió doña Elena después de un largo silencio, «de esta mujer que ha enviado medicina para mi hijo». Y así, mientras la noche avanzaba y el estado de Sebastián mejoraba lentamente, don Augusto comenzó a narrar la historia de Esperanza. La niña abandonada, la joven sanadora, la mujer que había desafiado no solo el destino que otros quisieron imponerle, sino también los prejuicios de un mundo que la consideraba incompleta. El amanecer llegó a Batopilas con una suavidad casi reverencial, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante el drama que se desarrollaba en la mansión Valverde. Los primeros rayos del sol se filtraron a través de las cortinas de encaje, iluminando el rostro de Sebastián, que dormía tranquilamente por primera vez en días. Su respiración, antes trabajosa y errática, fluía ahora con un ritmo regular. Las manchas rojizas habían comenzado a palidecer y la fiebre había cedido casi por completo. Don Augusto, exhausto tras la vigilia nocturna, observaba al niño con la satisfacción silenciosa de quien ha presenciado un pequeño milagro. No era la primera vez que veía los efectos de los remedios de Esperanza, pero cada recuperación le parecía igualmente asombrosa, un testimonio del conocimiento profundo que habitaba en aquella mujer de un solo brazo. Doña Elena, que se había quedado dormida en la silla junto a la cama, despertó sobresaltada. Sus ojos, aún nublados por el sueño, buscaron inmediatamente a su hijo. «¿Cómo está?», preguntó, el miedo aún presente en su voz. «Mucho mejor», respondió don Augusto con una sonrisa cansada. «La crisis ha pasado. Con cuidados adecuados se recuperará completamente». Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer, pero esta vez eran de alivio y gratitud. Se levantó y, en un gesto que sorprendió al médico, tomó sus manos entre las suyas y las besó con fervor. «Gracias», susurró. «Y gracias a ella también. A su amiga». Don Augusto asintió, conmovido por aquel reconocimiento sincero. Estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió bruscamente. Don Rodrigo entró, su figura imponente llenando el marco de la puerta. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o quizás por el exceso de brandy, recorrieron la habitación hasta posarse en su hijo. «¿Vive?», preguntó con una brusquedad que no lograba ocultar su ansiedad. «Sí», respondió don Augusto. «La fiebre ha bajado y las convulsiones han cesado. Necesitará reposo y cuidados, pero lo peor ha pasado». Valverde se acercó a la cama, estudiando el rostro de su hijo con una intensidad que rayaba en la incredulidad. Extendió una mano temblorosa para tocar la frente del niño, comprobando por sí mismo la ausencia de fiebre. «Es verdad», murmuró, más para sí mismo que para los presentes. Se volvió hacia el médico, su expresión una compleja mezcla de emociones contradictorias. «Sus remedios funcionaron». Don Augusto mantuvo su mirada. «Los remedios de Esperanza funcionaron», corrigió con suavidad pero firmeza. Un silencio tenso siguió a aquellas palabras. Doña Elena observaba a su marido con aprensión, conociendo demasiado bien su orgullo y su temperamento. Finalmente, don Rodrigo habló, cada palabra aparentemente arrancada de lo más profundo de su ser. «Le debo una deuda», dijo con voz ronca, «a usted y a ella». «No me debe nada a mí», respondió don Augusto, «pero sí a Esperanza y a su pueblo». Valverde se tensó visiblemente ante la mención del pueblo rarámuri, pero se contuvo. Con un gesto que parecía costarle un esfuerzo supremo, indicó al médico que lo siguiera fuera de la habitación. En el pasillo, iluminado por la luz matutina que se filtraba a través de las ventanas de cristal coloreado, don Rodrigo se detuvo. Su postura había recuperado algo de la arrogancia habitual.
pero había también una nueva incertidumbre en sus gestos. ¿Qué quiere?, preguntó sin preámbulos. Dígame su precio. ¿Dinero? ¿Equipamiento médico? ¿Una posición permanente en Batopilas con un salario generoso? Don Augusto negó con la cabeza. No quiero nada para mí, don Rodrigo, pero hay algo que podría hacer por los Rarámuri. ¿Los indios?, espetó Valverde, su desprecio aflorando nuevamente. ¿Qué podría interesarles a ellos que esté en mi poder dar? Paz, respondió el médico con sencillez. Deje de presionar para expandir sus minas hacia sus territorios. Respete sus tierras ancestrales y... Aquí hizo una pausa, consciente de que estaba arriesgándose. Permita que Esperanza y yo establezcamos una clínica en la frontera entre Batopilas y las tierras Rarámuri, un lugar donde ambos mundos puedan encontrarse para sanar. Los ojos de Valverde se entrecerraron peligrosamente. Pide demasiado, doctor. Esas tierras contienen vetas de plata que podrían hacer ricos a muchos. Y también contienen plantas que podrían salvar a muchos, replicó don Augusto, incluido su hijo, como acaba de comprobar. Antes de que Valverde pudiera responder, un sonido atrajo su atención hacia la escalera principal. Subiendo lentamente como si cada peldaño representara un esfuerzo monumental, venía Esperanza. Su presencia en la mansión Valverde era tan incongruente como un cactus floreciendo en la nieve. Vestía su ropa habitual, una falda larga de lana tejida y una blusa sencilla de algodón, su único brazo descubierto mostrando la piel cobriza marcada por cicatrices antiguas. Su cabello, recogido en una trenza gruesa, caía sobre su hombro derecho. Don Augusto la miró con asombro. «Esperanza, ¿qué haces aquí?» Ella llegó al rellano, sus ojos oscuros fijos en los de don Rodrigo. Había en su mirada una determinación que hizo que incluso el poderoso minero se sintiera momentáneamente desconcertado. «Vine por el niño», respondió ella en español claro, sin rastro del acento que don Rodrigo habría esperado. «Soñé que me necesitaba». «¿Soñaste?», repitió Valverde, dividido entre la incredulidad y una inquietante sensación de que esta mujer poseía un poder que escapaba a su comprensión. «Los sueños son caminos», dijo Esperanza con sencillez. «A veces nos muestran dónde debemos estar». Se volvió hacia don Augusto. «¿Cómo está?» «Mejor», respondió el médico. «Mucho mejor. La fiebre ha bajado y está descansando tranquilo». Esperanza asintió, como si la noticia simplemente confirmara lo que ya sabía. Luego, con una audacia que dejó estupefactos a ambos hombres, se dirigió hacia la habitación donde descansaba Sebastián. «Un momento», exclamó Valverde recuperando su autoridad. «No puede entrar así en el cuarto de mi hijo». Esperanza se detuvo, volviéndose para mirarlo directamente. «Su hijo está vivo gracias a las plantas que yo recogí y preparé», dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «No vengo a reclamar gratitud ni recompensas. Solo quiero asegurarme de que el tratamiento continúe correctamente». Don Rodrigo abrió la boca para protestar, pero fue interrumpido por la voz de su esposa que había aparecido en la puerta de la habitación. «Déjala entrar, Rodrigo», dijo doña Elena con una autoridad suave pero inquebrantable. «Si esta es la mujer que salvó a nuestro hijo, merece nuestra hospitalidad, no nuestro rechazo». Y así, ante la mirada atónita de los sirvientes que se asomaban discretamente desde las escaleras, Esperanza, la curandera manca Rarámuri, entró en la habitación del heredero de la familia más poderosa de Batopilas. 5 años pueden transformar un paisaje tanto como el agua transforma la piedra. Lentamente, pero con una persistencia que desafía toda resistencia. Donde antes solo había desconfianza y división, ahora se alzaba un edificio sencillo pero sólido en la frontera entre Batopilas y el territorio Rarámuri. Sus paredes de adobe encalado resplandecían bajo el sol de Chihuahua como un faro de esperanza.
y sobre la puerta principal, tallada en madera oscura, podía leerse: Clínica de las Dos Medicinas. El interior era un testimonio vivo de dos mundos que habían aprendido a coexistir sin devorar el uno al otro. Estanterías repletas de frascos etiquetados cuidadosamente en dos idiomas se alineaban junto a cestos tradicionales llenos de hierbas frescas. Instrumentos médicos europeos compartían espacio con morteros de piedra pulida y cuencos de barro para preparaciones ancestrales. Y en las paredes, junto a láminas anatómicas traídas de Madrid, colgaban mapas detallados que mostraban los lugares sagrados donde crecían las plantas medicinales. Esperanza, ahora de 25 años, se movía entre estos espacios con la gracia natural de quien ha encontrado su lugar exacto en el mundo. Su rostro, que había adquirido la serena belleza de la madurez temprana, reflejaba una sabiduría que iba más allá de sus años. El brazo ausente, que alguna vez fue motivo de abandono y desprecio, ahora era apenas notado por quienes la buscaban, mestizos, criollos e indígenas por igual, ansiosos por beneficiarse de su extraordinario don para la sanación. Esa mañana de primavera, mientras preparaba una infusión para una parturienta, escuchó el inconfundible sonido de cascos de caballos aproximándose. Se asomó a la ventana y vio un pequeño grupo que descendía por el sendero desde Batopilas. Al frente cabalgaba un niño de unos 10 años, su postura orgullosa recordando inevitablemente a su padre, aunque su sonrisa tenía la calidez de su madre. Sebastián Valverde había sobrevivido no solo al sarampión que casi lo mata 5 años atrás, sino también a los prejuicios que habrían podido envenenar su corazón joven. Contra todos los pronósticos, don Rodrigo había permitido que su hijo desarrollara una amistad con la curandera que le salvó la vida, una decisión que escandalizó a la sociedad de Batopilas, pero que el minero defendió con la misma ferocidad con que antes había protegido sus intereses. Junto al niño cabalgaba don Augusto, cuyo aspecto se había transformado tanto como el paisaje. Ya no era el médico europeo de modales rígidos y convicciones inflexibles. Su barba, ahora salpicada de canas, enmarcaba un rostro en el que las arrugas de preocupación habían sido reemplazadas por líneas de risa. Vestía con la práctica sencillez de quien ha aprendido que la verdadera dignidad no reside en las apariencias. Detrás de ellos, para sorpresa de Esperanza, venía doña Elena Valverde, acompañada por 2 sirvientas que transportaban canastas cubiertas con paños bordados. Esperanza salió a recibirlos, seguida por Carmela, cuyo cabello completamente blanco contrastaba con la vitalidad de sus movimientos. Esteban, a sus 60 años, tallaba tranquilamente un bastón en el porche, su rostro surcado por arrugas profundas que parecían contar historias de soles y vientos. «Esperanza», llamó Sebastián, desmontando con la agilidad propia de la juventud. «Tenemos noticias importantes». La joven sonrió, extendiendo su único brazo para recibir el abrazo entusiasta del niño que se había convertido en una presencia constante en la clínica, fascinado por las plantas medicinales y las historias que ella le contaba. «Buenos días, pequeño curioso», saludó, revolviendo su cabello con afecto. «¿Qué noticias tan urgentes traes hoy?» Don Augusto desmontó a su vez, sus ojos brillando con algo que parecía a la vez orgullo y nerviosismo. «El gobernador ha respondido a nuestra petición», dijo, conteniendo apenas su emoción. «Ha firmado el decreto que reconoce oficialmente nuestra clínica y otorga protección legal a las tierras medicinales Rarámuri». Esperanza contuvo el aliento. Habían trabajado durante años para conseguir este reconocimiento, enfrentando la burocracia gubernamental y la resistencia de quienes veían la colaboración entre medicina europea e indígena como una amenaza a la civilización. «Y hay más»,
intervino doña Elena, descendiendo elegantemente de su montura con ayuda de una sirvienta. La Universidad de Ciudad de México ha mostrado interés en enviar estudiantes para aprender los métodos de la clínica de las dos medicinas. Quieren documentar lo que han llamado un experimento sin precedentes en la historia médica de México. La noticia era casi demasiado grande para procesarla de inmediato. Esperanza buscó instintivamente la mirada de Carmela y Esteban, aquellos que la habían acogido cuando no era más que un pequeño bulto abandonado, condenado a morir por ser diferente. Todo esto, dijo Carmela con voz quebrada por la emoción, porque mi hija nació con la fuerza para desafiar al destino que otros quisieron imponerle. Ditas, esa noche, mientras la celebración improvisada continuaba en el patio de la clínica, Rarámuri y mestizos compartiendo comida, historias y música bajo las estrellas, Esperanza se apartó momentáneamente, buscando un instante de soledad para asimilar todo lo ocurrido. Caminó hasta el borde del barranco, donde el viento nocturno traía consigo el aroma de las plantas silvestres y el murmullo lejano del río. Don Augusto la encontró allí, contemplando la vastedad del cañón bajo la luz plateada de la luna. Se acercó silenciosamente, respetando su momento de reflexión. «Aún me asombra», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el susurro del viento. «Cómo algo que comenzó con tanto dolor puede transformarse en tanta esperanza». Esperanza sonrió sin apartar la mirada del horizonte oscuro. «Mi madre me abandonó porque creía que no podría sobrevivir siendo incompleta», respondió con serenidad. «Pero no era yo quien estaba incompleta, sino el mundo que no sabía cómo recibirme». Don Augusto asintió, comprendiendo la profunda verdad en aquellas palabras. Él mismo había sido parte de ese mundo estrecho, hasta que el destino, o quizás algo más poderoso, lo puso en el camino de esta mujer extraordinaria. «¿Sabes qué me dijo Sebastián hoy?», comentó, cambiando ligeramente el tema. «Que cuando crezca, quiere estudiar medicina. Pero no solo una medicina», me aclaró muy seriamente, «sino todas las medicinas del mundo». Esperanza rió suavemente, imaginando al pequeño con su expresión determinada. El hijo del hombre que una vez juró expandir sus minas a costa de nuestra tierra, ahora quiere preservar nuestro conocimiento, observó. Hay cierta justicia poética en ello, ¿no crees? Regresaron juntos hacia la celebración, donde las voces se entremezclaban en español y rarámuri, creando una armonía inesperada, pero hermosa. Esteban había sacado su flauta de hueso y tocaba una melodía antigua, mientras algunos de los mineros de batopilas intentaban seguir el ritmo con palmas. En un rincón, doña Elena conversaba animadamente con Carmela, intercambiando recetas que combinaban ingredientes europeos con plantas locales. Y entre los niños que correteaban alrededor del fuego, Sebastián enseñaba orgullosamente a sus amigos rarámuri palabras en español, mientras ellos le corregían su pronunciación de términos en su lengua. Esperanza contempló la escena con una emoción que le apretaba el pecho. Lo que veía ante sus ojos era más que una simple celebración. Era la prueba viviente de que las barreras más infranqueables podían caer cuando se encontraban puntos comunes. «El brazo que me falta», dijo en voz baja, más para sí misma que para don Augusto. «Me ha dado más de lo que jamás hubiera conseguido teniéndolo». En las profundidades del Cañón del Cobre, donde la historia había comenzado con el llanto desvalido de una recién nacida abandonada, ahora resonaban risas y canciones que hablaban de un futuro diferente. Un futuro donde ser distinto no significaba ser menos, donde la sabiduría podía fluir entre culturas como el agua entre las piedras, y donde una mujer, considerada incompleta por el mundo, había demostrado ser precisamente lo que ese mismo mundo necesitaba para sanar sus más profundas divisiones.
Y mientras la noche avanzaba bajo el cielo estrellado de Chihuahua, Esperanza supo con certeza que había encontrado su propósito. No solo curar cuerpos, sino tender puentes entre almas. Un propósito que, como las plantas medicinales que tanto amaba, había crecido precisamente en el terreno más improbable, el espacio vacío donde debería haber estado su brazo izquierdo.